Ahí está. Bien, vamos a ir a la porción de la palabra que tenemos preparada para hoy. Como bien decía nuestra hermana Natalia, ya hemos avanzado bastante, han pasado muchas cosas, han pasado varios años desde que comenzamos. Uno de los propósitos por el cual nosotros queríamos estar predicando este libro es porque queríamos conocer de una forma mejor a nuestro Señor Jesucristo, y ver cómo el relato de uno de relatos que tenemos nosotros en nuestra Biblia, el Evangelio que lleva por nombre Marcos, escrito por Juan Marcos, queríamos ver cómo se expresaba ahí, y una de las expresiones claras era que Juan Marcos registró que Jesús era el siervo sufriente, el siervo de Dios. Así que con ese sentido, quiero que recordemos un poco que esta serie de sermones, que han sido bastantes, tenía por nombre Siguiendo el Camino del Siervo, ¿ya? Y un poco de lo que vamos a estar hablando tiene que ver con eso, ¿ya? Así que antes de entrar de lleno al sermón, me gustaría orar. Padre, en glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu misericordia, agradecidos por tu bondad, agradecidos porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres bondadoso, y queremos, Señor, poder hablar de tu palabra. Se apagó el audio de nuevo. Va a tener que predicar por seña de Walter hoy día. No, aquí estoy. Ahí está. Sí. Bien. ¿Pero se escuchó el amén de la oración o no? Nosotros estábamos contigo en el corazón, no te preocupes. Pero, se cortó la oración. Cada uno Bueno, estaba orando eso. ya, entonces vamos a empezar de nuevo. No, vamos a ir con el texto que teníamos preparado para hoy, como les dije, y para comenzar. Le estaba diciendo que me gustaría colocarlos o situarlos en una situación ficticia o imaginaria, y es la siguiente: ¿qué pasa si a sus casas, a las puertas de su casa, llegase una notificación de tribunal acusándote de crímenes horribles, pero para las personas que te estaban acusando, el, el delito o el crimen más horrible era ser acusado de ser seguidor de Jesús o ser seguidor del Rey de los cielos? ¿Creen ustedes que podrían hallar evidencias si son llevados ante el tribunal para culparlos de ser un verdadero seguidor de Jesús? ¿Hay evidencias en nuestra vida? Ya, esa es una muy buena pregunta. ¿Y por qué estamos hablando de evidencia y de juicio y de tribunales? Porque el Señor Jesucristo, en su paso por la tierra, sufrió dos juicios eh, oficiales, por así decirlo, porque las personas que estaban con él andaban de aquí para allá y lo veían, siempre hacían juicios de valor, probablemente hacia Jesús. Pero estamos hablando de juicios oficiales, ante tribunales, ante cortes.
Y la que vimos la semana pasada fue delante de los judíos, y la que vamos a ver hoy, va a ser delante de los romanos, y que también estaban los judíos ahí metidos. Pero volviendo a la idea, ¿podrían haber evidencias en nosotros para culparnos de ser verdaderos seguidores de Jesús? Bueno, la palabra del Señor nos dice qué característica debería tener un seguidor para partir solamente. Para ser un verdadero discípulo tenemos que tener ciertas características, ciertas cualidades, y las voy a mencionar, y son las principales, son como las medulares, y luego podemos ver que se van desarrollando otras virtudes o frutos, como podemos llamarles, que vemos en la escritura, en las personas, en el carácter de las personas. Pero quiero que vean lo que dice Juan 8:31. ¿Qué dice Juan 8:31? Juan 8:31 dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, una característica de un verdadero discípulo es alguien que está en la palabra, permanece en la palabra de Dios, o sea, en sus mandatos, en sus enseñanzas, no solamente de forma conceptual, no solamente de forma de conocimientos, sino también en forma práctica. Un discípulo se caracteriza de que es un aprendiz y también alguien que ejecuta lo que está aprendiendo. Bien, por lo mismo podemos saltarnos algunos capítulos del mismo libro de Juan, el mismo Evangelio de Juan, Juan 15, vamos a leer el versículo 7, Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuevamente insiste la permanencia en la palabra del Señor, y vemos que el Señor respalda a aquellos que están obedeciendo su palabra, no dándole lo que se le ocurra, sino lo necesario para llevar a cabo su vida, y también el desarrollo de el poder enseñar la palabra del Señor. Y nos saltamos unos versículos más, dice eh, versículo 10 del mismo capítulo 15 de Juan, dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecemos en el amor del Señor, no solamente es decir, no, yo siento que soy amado del Señor, sino que manifestamos el amor. Recuerden que tiene dos dimensiones particulares cuando decimos que somos discípulos o creyentes: lo que sabemos, lo que recibimos, y lo que mostramos y lo que hacemos. Eso es importante. Bien, ¿por qué estoy citando esto? Porque en el contexto de lo que hemos venido hablando, los juicios que habían hecho al Señor Jesús estaban cuestionando sus palabras y su identidad. ¿Ya? Su identidad, quién era él, le estaba llevando a unas sentencias que iba a tener que enfrentar. La semana pasada, como ya les dije, vimos el juicio que hicieron perversamente y corruptamente a Jesús. Pero también lo que nos falta hoy día es ver el segundo juicio que va a enfrentar, que es donde es considerado a morir, es sentenciado a morir, a pesar de quien estaba liderando eso, el tribuno y el juicio, lo veía que era inocente. Bien, y eso es clave, lo vamos a ver en el desarrollo del texto, ¿ya? Aquí aparece Pilato, aquí aparece la famosa escena de que Pilato conversa con Jesús y todo lo que le pregunta Pilato a Jesús. Pilato sabía en su corazón que Jesús era inocente, pero eso no le bastó. Bueno, lo que la palabra del Señor nos va a estar diciendo es lo siguiente: el llamado del Evangelio es reconocer que Jesús es el Rey de los cielos y que fue enjuiciado y sentenciado a morir en lugar del pecador, para que los creyentes hoy sean perdonados al creer en él. Es un poco largo, pero esa es la idea. El llamado del Evangelio es reconocer que Jesús es el Rey de los cielos y que fue enjuiciado y sentenciado a morir en lugar del pecador, para que los creyentes hoy sean perdonados al creer en él. No suframos la misma condena que él sufrió. Bien, vamos a ir al texto, vamos a tener unos versículos bastante numerosos. Vamos a ir del versículo 1 al versículo 15.
Así que todos en Marcos 15 y vamos a enseñar la palabra del Señor desde el versículo del 1 al 15. Dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta de los, le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Bien, es un texto un poco extenso y tuve que pasarme un poco para seguir completando la idea. Ahora, si ustedes ven, ¿qué nombre podríamos colocarle a este sermón? Y es el siguiente: la condena del rey. Este sermón se llama La condena del rey y vamos a verlo en dos puntos principales. Es: Jesús, ¿eres tú el rey? Que va de los versículos del 1 al 5. Y también vamos a ver el segundo punto que se llama Queremos a Barrabás, crucifica a Jesús, de los versículos 6 al 15. Bien, vamos a ir a nuestro primer punto que se llama Jesús, ¿eres tú el rey? Y nos encontramos con el versículo 1 que nos dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Si ustedes se dan cuenta, esta es una continuación de la sección de la semana pasada y que está ligada inmediatamente. Enumera varias personas y lo que está queriendo decir es que los líderes religiosos y civiles del pueblo de Israel estaban ahí llevando a Jesús prisionero, estaban llevándolo de forma atada frente a la autoridad romana. Al parecer, muchos piensan que todo esto ocurrió muy cerca del amanecer, a eso de las 6 de la mañana. ¿Por qué? Bueno, en Juan se narra las vigilias de la noche, se narra también en el Evangelio de Juan, se narra cuáles habían sido las etapas de la noche y por eso sacan ese cálculo, a lo cual yo también creo que es lo más adecuado. Ahora, si ustedes notan, los judíos estaban colocándose bajo la autoridad del imperio romano, pero ¿para qué? Para conseguir su cometido. Ellos por ley no podían sacrificar a nadie de la forma que ellos querían. Entonces, por eso necesitaban la ayuda del representante del emperador, que en este caso era Pilato. Llevan a Jesús como condenado y culpable de juicio. ¿Y qué es lo que vemos cuando llegan frente a Pilato, este gobernador? Eh, Versículo 2 dice: Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y es una expresión que repite muchas veces este texto. En las porciones que leímos, prácticamente eran 4 veces las que se mencionan. Dice, respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Eh, en respuesta a la pregunta de Pilato, Jesús dice: tú lo dices.
Bien, y versículo 3 dice, los principales sacerdotes le acusaban mucho. Versículo 4, y otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato le preguntó, de acuerdo a las acusaciones que él estaba escuchando, esto súper claro, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque previamente ya habíamos considerado que en el relato de Juan también se narran varias cosas. Entonces, en ese relato también considera que Pilato había sido advertido de las acusaciones de estos judíos. Bien, podemos ir a Juan 18 de los versículos 30, perdón, Juan 18 de los versículos 28 al 33. Vamos a ver un vistazo qué es lo que nos cuenta este relato paralelo. Bien, dice así, llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis con este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, crucificado. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Ten cuenta, retomamos esa pregunta. ¿Por qué? Porque esto era serio. Si decía que sí, el Señor Jesús terrenalmente estaba apuntando a ser un reemplazante del rey de Israel, que había sido puesto por el Imperio Romano. Entonces era un desafío no solamente al rey de Israel, sino a quien puso a ese rey, sino que era al César, que es, bueno, César es el título del rey, no es que todos se llamaban César. Entonces, si decía que sí, el Señor Jesús se iba directamente en contra de, de este reinado terrenal. Pero si hubiese sido dicho que sí, abiertamente, no había ningún problema, porque era verdad. Pero el Señor Jesús responde sabiamente. Dice, tú lo dices. La respuesta de Jesús fue muy hábil, llena de sabiduría, y apela a lo que ya Pilato venía asumiendo dentro de su pregunta. Bueno, esa misma conversación que tienen Jesús y Pilato se narra de una forma más completa también en los siguientes versículos de Juan, ese mismo, eh, bueno, la continuación del versículo 33. Versículo 34 de Juan dice, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación, los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mira, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo, versículo 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y ahí, a continuación, siguen unos versículos también que son muy profundos y son muy, muy buenos. Pero vamos a dejar hasta ahí la cita paralela. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Si notan, Jesús reconoció que él era rey utilizando la declaración del mismo gobernador.
pero que no era un rey de un reino caído, golpeado por el pecado, sometido a regímenes totalmente abusivas, que estaban totalmente llenas de corrupción, llenas de abuso al pueblo. No, o sea, mi reino viene de otro lado, mi reino está por encima de este reino, porque si fuese este mi reino, ya me habrían venido a, a defender, no porque lo necesitara, sino porque es digno de ser defendido. Más Jesús también dice, nací para esto, nací para esto. Podemos interpretarlo de muchas formas, pero directamente estaba hablando de lo que dice a continuación en versículo 36 y 37. Nací para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de la verdad. Nací para ser reconocido como aquel que trajo la buena noticia del Dios de Israel, del Dios cósmico, del Dios del universo. Jesús está diciendo, yo soy realmente el rey, pero mi reino no es de este mundo. No está sometido a estas leyes paganas y corruptas como las tuyas. Prácticamente eso le estaba diciendo Jesús a Pilato. Pilato y su visión de reino obviamente estaba siendo quebrantada. Mm, Si Jesús no le enseñaba, obviamente no iba a tener una claridad de que él estaba teniendo una visión torcida de lo que es un reino, con parámetros humanos, caídos, golpeados por el pecado. Pilato en su visión tiene un reino que domina a otros, que invade a naciones, que es abusivo, que tiene una fuerza militar y que si uno es violento no se hace respetar. Bueno, el Señor está diciendo nuevamente, volvemos a la idea, a la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? El Señor reconoce que Él es el rey. Y realmente es lo que nos está diciendo a nosotros hoy. El Señor es el rey cósmico, es el rey de los cielos. El Evangelio te llama a ti a renunciar al reinado del pecado y venir al reino de Dios. Porque el Señor es el rey y el Señor tiene la autoridad. Y de hecho su plan se cumple por medio de esta humillación que estaba viviendo, por medio de ser encarcelado. Más adelante también podemos ver que el Señor le dice a Pilato que la autoridad que él tiene ha sido concedida por Dios, porque si no fuese por Dios, él no tenía la autoridad para haberlo sentenciado a morir. Se lo había advertido. Y vemos que el Señor Jesucristo deja su trono celestial, viene a este mundo en semejanza de hombre, en apariencia de siervo, para sufrir la muerte y una muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 7. Y después vemos que el Señor recibe toda la gloria que le corresponde. Pero continuando con el texto, volviendo al versículo que nos que prosigue en el texto que estamos estudiando, vemos y los principales sacerdotes, versículo 3, le acusaban mucho. Le acusaban mucho. ¿Por qué? Porque Pilato, al parecer, estaba teniendo esta conversación y claramente estaba teniendo dudas de la acusación de que realmente fuese culpable. Lo he dicho ya en varias ocasiones en este mismo sermón, que Pilato estaba reconociendo que Jesús era inocente, al menos de las acusaciones falsas que estaba levantando. Pero como vieron que ellos no habían reaccionado, que Pilato no había reaccionado como esperaban, buscaban acusarle. Probablemente le empezaron a decir todas las cosas que habían tratado de elaborar para culparlo entre ellos en ese primer juicio de la semana pasada que vimos, para que se resolviera el asunto de su condena y su muerte. Bueno, lo que nosotros podemos ver que aquellos que están bajo la incredulidad, que están bajo el imperio de las tinieblas, buscan siempre desacreditar al Señor, por más que se les presente la verdad del Evangelio, por más que se les presente quién es Cristo, quién es Jesús, como Hijo de Dios, como Señor, como Salvador, como Redentor, como Mesías, como el Creador, buscan desacreditarlo. Y de hecho es una ofensa para el ser humano en su muerte espiritual que quebrante sus ídolos.
y su paganismo. Es una ofensa, es un ataque. Quizás tú no lo estás hablando como un ataque, pero si lo hablas con claridad el evangelio y quién es Cristo, va a ser una ofensa terrible porque vas a quebrantar su falsa fe. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar con la verdad de Dios. La verdad de Dios incluso puede ser escuchada y va a ser en su momento un motivo para sentirse ofendido e incluso hasta hastiado. Y es lo que les pasó aquí a los fariseos. Ya no querían más de este Jesús. No querían más de su enseñanza. No querían más de su persona. Es terrible estar tan ciegos y desechar al Hijo de Dios. En versículo 4, ¿qué es lo que nos dice? Y otra vez le preguntó diciendo Pilato a Jesús, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. De ser rebelde al César, de que va a invadir y que va a colocar su reino y que va a suplantar o a desechar a los otros reyes, y porque él es el verdadero rey, de que él se estaba haciendo Dios. Claramente, lo que Jesús hizo no es hacerse Dios, él ya es Dios. Lo que hizo fue tomar un cuerpo humano que lo sujetaba a una humillación. Bien, los prisioneros normalmente, cuando son acusados, pensemos en nosotros, cuando a ti te acusan de algo que probablemente no hiciste, aunque no calza perfectamente con lo que estamos viendo, ¿qué es lo que ocurre? Uno salta y dice, no, no, pero ¿por qué me está diciendo eso? Yo no, buscas defenderte. Y cuando son acusaciones graves, te defiendes con más fuerza. ¿Ya? Lo hemos visto por la tele los últimos días, estas investigaciones que se le han hecho a los candidatos políticos, que han salido algunas cosas a la luz y que buscan defenderse. ¿Cómo se defienden ellos? Cuando se dicen cosas feas o que no les gusta escuchar, defienden fuerte y severamente. Nosotros también podemos decir que no. Entonces Jesús, vemos que aquí está en silencio. Pilato le dice, ¿no respondes nada? Defiéndete, defiéndete. Y esto es por su inocencia intrínseca de su persona. Es inocente, es inocente. Y de hecho Pilato lo está motivando a defenderse porque sabe que es inocente. Y por eso vemos el versículo 5, más Jesús. Y aún con eso respondió de modo que Pilato se maravillaba. Es acá donde Pilato reacciona con asombro después de todo lo que está viviendo, todo lo que está siendo testigo Pilato, se asombra. ¿Qué fue lo que le extrañó a este gobernador? ¿Qué fue lo que le asombró? Bueno, este silencio prolongado del Señor Jesucristo frente a las acusaciones severas y también el control que Jesús tenía para no perder los estribos frente a lo que le estaban diciendo. Le estaban diciendo mentiroso, un impostor, le estaban diciendo que es un suplantador del Mesías, que realmente no era el Mesías, le estaban negando su relación natural con su Padre Celestial, le estaban negando su trono, le estaban negando su reino, su capacidad de tener autoridad sobre todas las cosas, le estaban negando que Él fuese a quien estaban esperando, le estaban negando todas esas cosas. Y el Señor Jesucristo en silencio. Bueno, esto podemos ver que son cumplimientos de profecías. Veamos Isaías 42. 42 del 1 al 2. Isaías 42 del 1 al 2 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Versículo 2. No gritará, ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. Guardará silencio frente a sus acusaciones. Vamos a Isaías 53, 7. Repite de otra forma lo que ya se dijo en la profecía del capítulo 42. Dice,
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fue obediente, estaba siendo obediente a su padre, al plan que tenían ellos, al pacto que hicieron ellos en su intimidad en el reino de los cielos. Estaba obedeciendo el plan. ¿Se imaginan si hubiera querido defender? Solo se los dejo a la imaginación. Entonces, vemos que el Señor siempre, siempre, incluso a los incrédulos, sorprende a las personas, porque escuchan partes de lo que Jesús es. Escuchan partes como un gran maestro, como el generoso, el benevolente, el misericordioso, que anduvo por las calles de Galilea, en las calles de Israel, que fue compasivo, que incluso defendió a la mujer, que fue alguien que estaba en contra de la discriminación, que te invitaba a ti a ser responsable civilmente, dale al César, a tu gobernante lo que le corresponde, mas tú busca entregar tu vida a Dios. Si se dan cuenta, son varias cosas que dice, y muchos interpretan muy mal la figura y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Una de las más grandes herejías que escuché es que Jesús era el primer comunista. eh, por todas las partes que usted le mire, esa es una gran herejía o una verdad a media. Piensan que el ser benevolente con las personas que tienen escasos recursos es un patrimonio de tener una filosofía o un pensamiento político. No, eso viene de Dios. El ser compasivo, ser lleno de gracia, el ser amoroso, viene de Dios. Entonces el Señor siempre sorprende a las personas cuando le ven y hay reacciones de las personas, a veces impulsiva, sentimental, pero superficial, una sombra, como le pasó a Pilato. Se sorprendió. Fue algo que le deslumbró los ojos. Estaba maravillado por ciertos aspectos que estaba viendo, pero más allá no van. Cuando buscan relacionarte de forma profunda, como creer en Él, no, no, gracias, paso. No quiero identificarme con Él, solamente le reconozco. ¿Se dan cuenta? No me vinculo más allá, no quiero mayor compromiso. Solamente le reconozco que es alguien notable, diferente, fuera de serie. Pero eso no es suficiente. Porque cuando te encuentras realmente con más conocimiento de quién es Cristo, muchos de esos incrédulos le rechazan y le terminan odiando. Es lo que vemos, lo que está ocurriendo acá. Pero nuestro Señor, con el carácter santo y divino, que, del cual es culpable, Él es culpable, Él es culpable de ser el Hijo de Dios, el Señor Rey del universo. Entonces, frente a esta acusación, Él estaba tranquilo, en paz. Pero quiero que piensen en esto. Nuevamente volviendo a la idea, ¿cómo tú reaccionas en medio de, de un asalto en una restaurante, en un patio de comida donde tú estás ahí? No puedes estar tranquilo. Si ves personas con armas, no te quedas tranquilo, sino que te asustas, te escondes. Si eres más osado y crees que puedes reducir a la persona que es un asaltante, vas y lo intentas, pero no te quedarías sentado comiendo, tomando tu bebida, viendo cómo pasan las cosas. No, no, tú reaccionas. Bueno, aquí el Señor Jesucristo estaba viendo que estaba pasando de todo: mentiras, pecado, traición, engaño, colusión. Pero ¿qué es lo que hizo? Se mantuvo obediente al plan que ya habían tenido desde la eternidad con su Padre Celestial para la salvación de las personas. Y saben que ese es el llamado para nosotros hoy, que no es quedarnos tranquilos en una situación de extrema, donde vemos peligro, no, es obedecer al Señor, confesarle a Él en todo tiempo,
y preguntarnos si hemos sometido nuestra vida realmente a la exposición de quién es Él. Si buscamos, nuevamente vuelvo a esa idea. Aquí las personas, el conocimiento de Jesús los perturbó. Para nosotros, ¿qué provoca? ¿Te provoca a ti un ánimo de querer seguir conociendo a Jesús? ¿Conocer quién es Él? ¿Saber cuáles son las dimensiones de su gobierno, de su reinado? Hermanos, te quiero motivar a eso, porque no vaya a ser que por no preocuparte de esto, te puedan confundir, te puedan presentar un falso Jesús, y rechazar al verdadero. Si tú sabes la respuesta de si Jesús es el Rey de los cielos, hoy persevera en eso. Sigue dándole más fuerza por medio de la palabra de Dios. Sigue adorando al Señor por conocerle más y más. ¿Tú eres creyente? Si eres creyente, el apóstol Pedro dice, crezcan más en conocimiento y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que vino, murió por ti y por mí, pero que no solamente es un siervo sufriente, sino que es el Rey cósmico. Es el Rey, cuando digo cósmico, sobre todo el universo, o si existiesen más universos, sería el Rey. No hay ningún problema con eso. Bien, así que te invito a ti, hermano, hermana, si no has considerado las verdades que están en juego cuando el mundo pecador desacredita a Cristo, te invito a pensarlo y a arrepentirte de tu pecado, porque no tener una pasión por Cristo probablemente es porque no estás viendo quién, quién realmente fue el que se enfrentó a estos juicios para salvarte a ti y a mí. Bien, vamos a pasar a los siguientes versículos. eh, que, que son parte de este segundo punto. Dice, queremos a Barrabás, crucifica a Jesús. Esto va de los versículos 6 al 15. Versículo 6 y 7 dice, ahora bien, este cambio dinámico que tiene Juan Marcos para relatar las cosas. Dice, en el día de la fiesta les soltaba un preso. ¿Qué fiesta? La fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, faltan 2 días para que me entreguen y para que yo sea muerto? Bueno, eran 2 días para la fiesta de la Pascua. Ya había pasado la fiesta de los panes sin levadura, o al final muchas veces están muy ligadas. Hoy en día han pasado ciertas modificaciones. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? En el día de la fiesta, ¿quién? Pilato le soltaba un preso a cualquiera que pidiesen, no importa el cargo. Su benevolencia se había manifestado en eso. Suelto a favor del pueblo a un criminal. Versículo 7 dice, y había a uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Esta es una amnistía que ofrecía al pueblo. O sea, esta paz, y por medio de esa, o sea, y en ofrenda de esa paz, le entregaba a uno de estos criminales. Esto es una tradición que llevaba ya varios años de práctica y que normalmente, como yo le decía, mostraba la benevolencia de Roma, del César, del gobernador que estaba representando al César, en este caso Pilato. Entonces, lo que hay detrás, finalmente, no es solamente ver la paz, sino que Pilato estaba tomando las estrategias políticas. Sí, es fome hablar de política, pero estamos en un contexto político, bíblico. Entonces estaba tratando de tomar esta estrategia política para librarse de este asunto, que lo estaba viendo muy de cerca. Iba a condenar a un inocente. Entonces, obviamente no quería que eso ocurriese. No quería que eso ocurriese. Bueno, ¿qué es lo que vemos?
Vemos que colocan a Jesús en el versículo 7 a competir con Barrabás, a un ladrón y a un asesino. Estos podremos decir que son anti-imperio romano, ¿ya? Así era él, un anti-imperio romano. Probablemente tenía sus propios negocios internos, pero de eso no sabemos. Sabemos que fue un ladrón y asesino y fue castigado por el imperio romano. Y lo que vemos es que Jesús está considerado entre los criminales, lo ponen a competir con los criminales. Ya para nosotros puede sonar increíble, pero eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Y realmente el que debería haber estado ahí es cada uno de nosotros. Es que soy pequeño, tengo poca edad. Nacemos en pecado. Nacemos en pecado. Y no obedecer a Dios nos constituye rebeldes y personas que atentan contra el reino de Dios. Por eso la salvación del Señor Jesús es tan grande, por eso su evangelio es tan tremendo, por eso su sangre nos limpia de todo pecado, porque en la práctica ofendemos a Dios. O sea, es que hoy día me enojé demasiado, pequé de ira, pequé de gula, pequé de pereza, pequé de no depender del Señor, pequé por idólatra, sin fin de cosas. Pero gracias al Señor que su sangre cubre todas nuestras faltas, o si no, estaríamos un día sentenciados y al otro día perdonados. Un segundo perdonado y salvado porque fue lo que pude retener la obediencia al Señor y después al otro, todo el resto del día, como si fuese condenado al infierno. Entonces el Señor estaba ahí como un culpable de los peores culpables, por ti y por mí, tomando el lugar de los pecadores. No solamente se bautizó, ¿se recuerdan cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús? Que era una representación, una muestra de que Jesús estaba representando con el pecador y de que iba a levantar a una iglesia de ahí. Bueno, esto es lo mismo, pero ya no llevaba un ritual que conforma al pueblo de Dios, que representa al pueblo de Dios, a la iglesia, sino ahora como antes de ser llamados al evangelio, como lo que realmente deberíamos haber experimentado, la muerte. Pero, ¿qué vemos en el versículo 8? Viniendo la multitud comenzó a pedir que siguiese como siempre les había hecho. La multitud pide al gobernador, libéranos a uno, esto es nuestra tradición, libéranos a uno, muéstrenos la benevolencia de Roma. Versículo 9, ¿qué hace Pilato? Le respondió diciendo, ¿qué queréis que os suelte? Perdón, pregunta, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Nuevamente la idea del título del rey de los judíos. Y esta tercera vez que lo repite, tercera vez que lo repite, reconoce que Jesús es el rey y lo expresa, pero en forma de pregunta, para ser sutil. ¿Quieren que se le suelte al rey de los judíos? Versículo 10, porque conocía, y esa era la intención del por qué utilizaba tantas veces este título. Versículo 10, porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. ¿Y ven? Versículo 10, envidia era lo que tenían, envidia de las personas que le seguían, envidia de su carácter, envidia de su santidad, envidia de su poder, de su amor, de su gracia, envidia de todo lo que puede ser Dios. Es como cuando vamos al principio de la creación, cuando Adán y Eva fueron tentados y vulneraron el mandamiento del Señor, el Señor le dijo, no coman de este fruto, de todo lo demás pueden comer, pero de este árbol no coman de su fruto. Pero la serpiente tienta a Eva, le dice, ¿te dijeron que si comías ibas a morir? No, 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 lo que va a ocurrir es que vas a ser como Dios. Envidiaron la condición de Dios. Y esto es exactamente lo mismo. Eso está pegado en el ADN de los seres humanos. Es parte del primer pecado, va a estar ahí. Vieron la gracia del Señor y aún así se rebelaron. Acá también.
Vieron la gracia del Señor y aún así se rebelaron, querían su lugar, querían su dominio. Y por engaño trataron de que fuese condenado. Y Pilato lo sabía, eran celos, era un odio, querían tomar su lugar, querían su dominio. Y es lo que vemos, cómo reaccionan en el versículo 11. Versículo 11 dice, los principales sacerdotes incitaron en respuesta a la conducta de Pilato, movilizaron a la multitud. Un gran porcentaje de los que habían cantado Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaban ahí. Fue una semana antes. Y estaban ahí viendo cómo Jesús estaba siendo comparado. Estaba en competencia con Barrabás. Incitaron a la extasiaron, le dieron consejos, probablemente trataron de sobornarles. ¿Para qué? Para que gritasen que soltasen a Barrabás. Y realmente esta es una elección natural del ser humano. Eligen los seres humanos el pecado antes que a Dios. Porque no queremos un gobernador cósmico, universal, que nos rija por todo. No, nadie quiere eso. Y al que además sea santo. ¿Por qué vamos a querer a alguien tan santo? Alguien que nos restringe tanto, que nos dice que eso no debe hacer porque es pecado. Que si tú miras para allá también es pecado. Que si andes ahí también es pecado. Si tomas esa decisión es pecado. ¿Por qué vamos a querer a alguien tan santo? Bueno, la elección natural del ser humano es elegir a un asesino y a un ladrón en lugar del santo Dios. Y eso es lo que vemos en Efesios 4. Vamos a Efesios 4 de los versículos 17. Efesios 4, versículos 17 en adelante. Vamos a leer unos versículos. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El ser humano busca todas esas cosas. 2 Corintios 4:4 es también obra de Satanás. Imagínense, están muertos y encima viene alguien que nos cubre toda luz que nos puede estar llegando. Busca cegar el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz o la gloria del Señor Jesucristo. La gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Viene Satanás y busca entenebrecerte aún más de tus propias tinieblas para que no veas la luz de la gloria que se ve reflejada en Cristo. Y vemos en Romanos 1, de los versículos 20 al 23, que el poder de Dios se ve manifestado en la creación, en todo lo que él hizo, pero los seres humanos no tomaron eso, no consideraron eso, sino que se envanecieron, se volvieron arrogantes y tomaron esa gloria para sí mismos y cambiaron la gloria de Dios para adorar cualquier otra cosa, incluso inventos de sus manos, incluso objetos propios de sus manos, y rendirle culto y decir, eso es Dios. El ser humano, de forma natural, elige el pecado. Y en este caso vemos que los fariseos, resistiéndose a la verdad, y también por obra divina, el Señor dice en su palabra que Dios les dio espíritu de ceguera para que no vieran, para que no entendieran, porque era un juicio también de parte de Dios para ellos. Entonces, las personas eligieron a Barrabás. El pecador siempre elige a Barrabás. Vamos al versículo 12, dice, respondiendo Pilato les dijo otra vez, nuevamente insiste, ¿qué queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Versículo 13, y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, versículo 14, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato insiste en que la multitud, engañada
recapacitara, recapacita lo que está decidiendo, está interviniendo, pero ellos en su lugar prefirieron que Jesús recibiera la condena mayor que se podría dar a alguien sentenciado a la muerte. Ellos gritaron con fuerza, crucifícale. Pilato insistió nuevamente en el versículo 14, como lo vimos, preguntando qué mal hizo. Yo no veo nada, yo no veo que es pecador, yo no veo de lo que ustedes lo están culpando. Y soy romano, soy pagano, tengo muchos dioses y considero al César también Dios. Pero ellos no, se negaban a reconocer la verdad del Señor y gritaban con más fuerza, crucifícale. Se dan cuenta como el pecado cada vez domina al ser humano incrédulo y le va fortaleciendo para que renuncie al Señor. Versículo 15. Y esto es clave. Esto es clave. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. La condena del rey. La condena de nuestro rey. Miren lo que pasa cuando se está dominado por el pecado y no eres lo suficientemente valiente para ver la verdad delante de ti. Pilato decide complacer ¿a quién? Al pueblo. No busca agradar a Dios. Él sabía que Jesús era inocente, pero más allá, decir que es el rey de los judíos y que eso significara que es el rey nacido, el rey de los cielos nacido, eso es mucho. No quiero un mayor compromiso. Además, si tengo la bondad de liberar a Jesús, que es un inocente, en lugar de Barrabás, que es lo que pide el pueblo, me voy a meter en problemas. Voy a tener al César encima. ¿Por qué? Porque estos judíos van a hacer una revolución y va a haber un gran escándalo aquí en esta región de Perea, que era donde estaba el lugar geográfico, era como la provincia que dominaba varias partes, ¿sí? Y estaba ahí Jerusalén, estaba Israel finalmente. Pilato soltó al ladrón, complació el pecado de la gente y por su propio pecado también liberó al pecador. Lo mandó a azotar para que Jesús fuese crucificado. Esto no era algo sencillo. El azote no es como cuando nos pegan con la correa. Quizás en algunas películas lo han visto, que consistía que madera estaban atadas, correas de piel, y que en las puntas habían, en la punta de estas correas de piel habían puntas metálicas. Entonces, al ser azotado, se le infligía un dolor terrible al que estaba siendo castigado. La piel era rasgada y muchas veces los huesos eran expuestos, porque la carne era desgarrada. Era literalmente una paliza. Y a veces los prisioneros no resistían el azote. Morían mientras eran azotados. Pero el Señor Jesucristo no sufrió eso. Lo enfrentó, lo, so- lo pasó. Se mantuvo, quizás no en pie, pero aún vivía. Porque Él tenía que derramar su última gota de sangre para limpiarnos de nuestra maldad. Si es que tú has creído. Y ese es el evangelio que predicamos. Estos azotes que vivió el Señor Jesucristo, esa sangre que derramó y esa sangre que fue derramada por último ahí en la cruz, es el pago de tu liberación. Su condena fue en lugar de tu condena para ser perdonado y ser justificado, ser declarado justo, ser vistos como agradable delante de Dios y estar en paz. Y luego vemos que fue crucificado. Crucificado. No voy a entrar en más detalle porque la próxima semana probablemente Matías esté introduciéndose ahí, pero lo que sí podemos saber que la crucifixión es un método, es indescriptible el sufrimiento que se pudo haber pasado en la crucifixión.
La crucifixión era una ejecución no prácticamente para los romanos, pero sí para criminales que eran esclavos, extranjeros, y que se cuenta que era uno de los más crueles y odiosos castigos posibles que puede recibir la persona. ¿Por qué? Te asfixia. No es unas horas. El Señor Jesucristo murió en unas horas, pero se cuenta en el registro histórico que algunos pasaron días colgados en el madero. Días. Las aves de los cielos se los comían. Cuervos, buitres, venían, se comían parte de sus cabezas. Pero el Señor Jesucristo murió en 3 horas. Y ahí también hay un secreto. El Señor entrega su espíritu, entrega su vida, porque la obra de salvación ya estaba consumada. Entonces, mis hermanos, es importante pensar en esto. Lo que hizo el Señor, la condena que sufrió, lo que pasó en esa cruz, fue para salvarnos. Y quiero que pienses en lo siguiente. Todo esto del juicio es similar a un debate sobre quién es Dios y sobre el ateísmo o toda verdad que es contra de Dios. Muchas veces, quizás tú te has encontrado en medio de esos debates, en medio de esas conversaciones, de que tú crees en Dios, yo no creo en Dios, pero tus argumentos, pero yo te hablo de mis argumentos. Hay veces, hay veces que nos tratan de que la verdad de la Biblia es anticuada, que no es suficiente para dar respuestas a los misterios del mundo, que no se amolda a la ciencia, que es obsoleta, que es una religión más fanática y que busca engañar a la gente. Pero a veces, después de dar muchos argumentos, y si tú estás interiorizado en la palabra del Señor, termina diciendo, sí, creo que tienes un buen punto. Pero al final de todo eso, eso no termina ahí. Si tú crees que te dijeron, estás bien, tienes razón, y con eso estás salvado, ¿no? Tú tienes que pensar en la otra persona. ¿Qué decides tú al final? ¿Qué pasa contigo después de que escuchaste esta exposición y esta explicación de la verdad? ¿Sigues con tu mentira o crees en el Evangelio? ¿Crees en Cristo? Bueno, eso es lo que vemos acá. Eso es. Pilatos, por más que tuviese razón sobre Jesús, decidió el pecado. ¿Por qué? Porque no hay nadie que no tenga la obra del Espíritu Santo en su vida que pueda ver a Jesús y entrar al reino de los cielos. Porque el Espíritu te convence de la verdad. Y en ese caso, estaban todos cegados y Dios no quiso salvarles, al menos en ese momento. Nosotros hoy hemos recibido la gracia, podemos ver a Jesús, podemos saber y pídele al Señor que te entregue ese convencimiento de saber profundamente, en lo más profundo de tu ser, con tus huesos, hasta tus huesos, que el que debería ser condenado eres tú, pero el Señor sufrió esa condena. Y que si hubiésemos estado ahí, si no hubiese sido por la misericordia del Señor, probablemente no hubiésemos creído tampoco. Hubiésemos estado gritando, crucifícale, crucifícale, eligiendo a Barrabás en lugar del Salvador. Entonces, para terminar este sermón, pensemos en lo siguiente. ¿Qué nos queda a nosotros? Pensemos en que lo que dijo el Señor Jesucristo, si me confiesas a mí delante de los hombres, yo estaré delante de mi Padre Celestial confesándote delante de mi Padre. Si tú confiesas el Evangelio, el Señor Jesucristo en su gracia también te confiesa tu nombre delante del reino de los cielos. Y también pensemos en lo que Pablo le pedía a Timoteo. Pablo, el apóstol, le pedía a uno de sus pastores jóvenes, bueno, no tan jóvenes, tenía como cerca de 40 años cuando empezó a ser pastor. Bueno, yo creo que siguen siendo jóvenes a esa edad, pero no todos. ¿Qué es lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 10? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,
ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. No te avergüences de quién es Jesús. No te avergüences del evangelio. Busca vivirlo, busca amarlo, busca respirarlo, busca experimentarlo, busca confesarlo, porque es el Señor quien se merece toda la honra. Capítulo 4, versículo 1 del mismo libro. Te encarezco delante del Señor te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, convence, reprende, exhorta, anima con toda paciencia y doctrina y enseñanza. Habla del evangelio, porque así como Jesús fue juzgado, el Señor va a juzgar, porque ese juicio que vivió Jesús, más que haber sido romano, más que haber sido judío, estaba dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio que iba a vivir en la cruz es directamente de Dios Padre. Así que, hermanos, no te avergüences del evangelio y anuncia el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es salvación para todo aquel que cree en los méritos de nuestro Salvador. Bien, oramos. Padre, en nombre de Jesús, venimos a ti reconociendo que tu amor es increíble. Tú no tienes límites, Señor. Tú no tienes igual. Y venimos a ti para saber que si no fuese por tu libre elección, estaríamos perdidos. Pero gracias por escogernos para confesarte a ti como Salvador, como aquel que nos perdona, aquel que nos redime. Dios, tú eres bueno, y en esta hora imploro, Señor, que esta palabra transforme no solamente nuestras mentes, sino nuestros corazones, nuestras vidas. Señor, por tu Espíritu, transfórmanos a ser personas que te adoren, que te glorifiquen y que se esmeren en eso. Que el mandamiento de amarte a ti por sobre todas las cosas esté presente en nuestras almas y en lo más profundo de nuestro ser. Domínanos, Señor, en nuestra voluntad para no ofenderte, porque grande fue la humillación que viviste para salvarnos. Perdónanos, Señor, cuando somos irreverentes y olvidamos tu vida santa. Olvidamos lo glorioso de tu nombre, tu santo nombre, tu bendito amor. En nombre de Jesús oramos. Amén.